quiero saludar la iniciativa que ha tenido la empresa de implementar este sistema. La compañía Incomex se posicione en un mercado actual donde la ética constituye el pilar fundamental. Esto es muy importante porque a raíz de casos que ya conocen y los consumimos día a día en el periódico, como Odebrecht, nos damos cuenta que esa visión que tenía el empresario de que mientras más rentabilidad había, mejor se gestionaba una compañía, hoy en día no es suficiente. Hoy en día la rentabilidad es muy importante, pero la ética en los negocios es también una clave de éxito. Una gran compañía con una rentabilidad importante puede desmoronarse en segundos si es que lamentablemente se ve incursa en una situación que puede afectar su reputación y la operatividad. Este modelo, que se denomina modelo de prevención, es un modelo que busca darles a la empresa una herramienta de cómo gestionar al interno sus riesgos. Ustedes en cada área probablemente tienen descriptivos de puestos y mapas de procesos, donde saben, en función a sus roles, qué es lo que pueden hacer y lo que no deben hacer. Ustedes deben tener matrices de riesgos operativos y lo que buscamos con este mecanismo es introducir un nuevo sistema de gestión de un riesgo, pero no de cualquier riesgo, sino de un riesgo penal. Es decir, cómo evitar que al interior de la compañía se cometa o se facilite la posible realización de un delito. Ese es básicamente el objetivo. ¿Y por qué la empresa lo implementa o por qué es necesario? La primera respuesta es porque desde el 2018 ya constituye una obligación legal. O sea, Perú, por primera vez en su historia republicana, ha introducido un nuevo sistema que se denomina el sistema de responsabilidad penal de las empresas. Esto suena contradictorio o de alguna manera no lógico, porque ¿cómo una compañía puede recibir una sanción penal? Las sanciones penales normalmente están reservadas o se vinculan a una persona física. La compañía, en términos coloquiales, no puede ir a prisión. Sin embargo, el derecho penal ha entendido de que es importante atribuirle a la compañía un sistema de responsabilidad por los delitos que cometan o que se faciliten en su interior. Y la lógica va de la mano con el cambio que ha habido en el derecho penal. Normalmente ustedes cuando hablan o cuando escuchan de un penalista lo vinculan con una persona reactiva, es decir, a la cual uno llama cuando hay un problema. Hay un problema y buscas al penalista, es como ir al dentista. Normalmente no solemos ir al dentista en vías de prevención. Lo mismo ocurría con el penalista lo buscabas cuando ya había un problema y un problema serio. El derecho penal ha cambiado, ha evolucionado. Ahora el derecho penal es un derecho penal preventivo. ¿Y esto por qué? Porque el mundo ha cambiado. La sociedad de riesgos en la que vivimos ya no es la que era antes. Imaginemos si, por ejemplo, la tenencia ilegal de explosivos no constituye un delito independiente y tenemos que esperar que se produzca un atentado para que recién intervenga el derecho penal. Sería irreparable. Es por eso que el derecho penal lo que desde algún tiempo atrás viene haciendo es adelantándose a los eventos. Entonces, la lógica es, si yo prevengo la posible comisión de un delito y si esa prevención es una prevención razonable, el derecho penal no te va a cuestionar, porque has hecho lo que tenías que hacer en el momento adecuado. Y esa es la lógica detrás. No vean este sistema erróneamente como un sistema que puede generar una barrera o un obstáculo a sus metas de negocio, una barrera o un obstáculo a el cumplimiento de los objetivos que tengan dentro de cada área.
Esto es una ayuda, es una herramienta que los protege a ustedes y protege a la compañía. No es una herramienta que deba ser vista como una amenaza en absoluto. Entrando ya al tema que vamos a conversar hoy, esta va a ser una charla muy didáctica porque el tema es bastante complejo. La idea es que ustedes capten las principales premisas. A lo que vamos a abordar son tres cuestiones. Es por qué hay que tener un sistema de prevención, cómo es que este sistema de prevención tiene que efectuarse en la práctica y qué consecuencias hay en caso no se tenga este sistema. La primera pregunta, de alguna manera, ya ha sido respondida. ¿Por qué es necesario tener un sistema? Primero, porque hay una obligación legal. Segundo, porque la relación comercial y la actividad financiera de una compañía tiene que ir de la mano con la ética en los negocios. Y lo que ha hecho el Estado es algo muy sencillo. Es decirle al empresario que el empresario es la mejor persona para gestionar los riesgos que pueden cometerse dentro de su compañía. Es decir, es una manera de trasladar al privado la autogestión. Ustedes deben haber escuchado lo que es buen gobierno corporativo o políticas de buen gobierno corporativo. Bueno, en base a políticas de buen gobierno corporativo, donde al privado se le daba discrecionalidad para que pueda decidir una serie de cuestiones, pero habían principios que cumplir, se han producido grandes escándalos de corrupción y financieros a lo largo de la historia. En el pasado Enron, Arthur Andersen, Siemens, más recientemente Odebrecht. Si esta norma que les voy a contar hubiese existido antes de los eventos de Odebrecht, Odebrecht en Perú no podría existir. No hubiese podido firmar un acuerdo de colaboración eficaz y no hubiese podido continuar en el negocio. Porque esta norma, al establecer una sanción penal a la empresa, puede llegar incluso a liquidar la compañía, a que deje de existir en el mercado. Entonces, esta idea de autorregulación es la idea detrás del sistema de compliance. Pero esta autorregulación puede ser de dos maneras: otorgando discrecionalidad absoluta para que ustedes decidan qué hacen y cómo lo hacen, o puede ser una discrecionalidad limitada. Y esto es lo que hace la norma. La norma les dice, miren, ustedes como empresa pueden decidir en qué zonas geográficas van a operar. Pueden decidir qué productos o servicios van a vender. Pueden decidir qué personal tener. Pueden decidir si van a hacer una SAC, una EIRL, una sociedad. Pueden decidir muchas cosas. Pero lo que no pueden decidir, y donde yo voy a meter mis narices como Estado, es en decirles cómo tienen que gestionar los riesgos penales. ¿Y por qué quiero decirles yo, Estado, cómo tienen que gestionarlo? Porque estoy viendo que en realidad ustedes como empresa, eso es lo que dice el Estado, no están haciendo lo suficiente. Entonces es una manera de trasladar la justicia al privado. Es decir, es una manera de girar un poco la corriente y que sea el propio empresario quien mire y diga, bueno, ok, yo voy a gestionar mis riesgos penales, voy a ver qué cosa es lo que tengo que abordar y voy a ver la mejor manera de hacerlo. El gran cambio entonces, y esto para que lo capten, es el siguiente. Antes, cuando se cometía un delito, imaginemos un delito de estafa, ¿correcto? O un delito de falsedad. Normalmente, en el derecho penal, cuando se cometía un delito al interior de una empresa, ¿quién respondía penalmente o quién iba a ser citado? El señor que está ahí, que es su cumpleaños. ¿No? Normalmente la persona física, el representante legal o el gerente, es quien tenía que defenderse y decir si efectivamente se había cometido o no un delito. Si la persona física era ya culpable, en ese momento, solo en ese momento, la empresa podía asumir una responsabilidad económica. O sea, se condena al representante legal de la compañía X a 5 años de pena privativa de libertad y al pago de 100.000 soles de reparación civil. Esa reparación civil la tenía que asumir la empresa. Así funcionaba hasta el año 2018. Y el preso era Eric. Y claro, Eric no estaría acá con nosotros. ¿No?
Por favor, sí. ¿Hay quien quiere hacer una pregunta? Ah, ya, tú. Ya. Ok. Por favor, me interrumpen las veces que sea necesario. La idea es que capten todo. Entonces, antes de que se promulgue esta norma, la empresa solo respondía si era hallada culpable la persona. Ahora, si la empresa no era hallada culpable, la empresa no respondía. Entonces, si la empresa tenía un buen abogado, Publicherry, la empresa no respondía. ¿Correcto? ¿Qué ocurre ahora? Ahora el sistema ha cambiado. Ahora no va a interesar si la persona física es o no es hallada culpable. No importa. Si es inocente, se defenderá. Si es culpable, será culpable. Lo que le pase a la persona física no va a generar un efecto a favor o en contra de la persona jurídica. Cada uno, como se dice, va a bailar con su propio pañuelo. Es decir, si se comete un delito como el que acabo de explicar, la persona física tendrá que acreditar si hubo dolo, si hubo culpa, si tiene responsabilidad. Pero la empresa, independientemente de lo que le pase al gerente o al representante o a la persona que haya cometido un hecho, tiene que acreditar una cosa que tenía antes de que se produzca el delito un sistema o un modelo de prevención. Si quieren verlo en el ámbito como un seguro, que no debería ser visto como un seguro, porque no es un seguro penal, pero si lo quieren ver desde esa óptica es, si la empresa hizo lo que tenía que hacer para evitar que se produzca un delito, va a estar exenta de responsabilidad. Esa es la lógica detrás. Pero si no hizo lo que tenía que hacer, entonces, de esta manera, creo que les ha gustado Sí. Les ha gustado el sistema. No nos está afectando bien. Estamos prestando atención. Pero esto además, ¿qué genera? Genera un efecto como el que les voy a describir. Porque fíjense lo que pasa ahora. Ahora cuando se cometa un delito, van a haber 3 posibles actores que asuman una responsabilidad. El ejecutor es quien realiza el hecho, ¿no? Uno puede realizar un hecho por acción o por omisión, ¿no? ¿Correcto? Los directivos o mandos medios, porque si el mando medio no supervisó la labor del ejecutor, eso va a generar una responsabilidad en el mando medio. ¿Correcto? O sea, en otras palabras, ya no da tanta risa, ¿no? ¿No? Porque esto genera un incentivo recíproco. O sea, toda la organización tiene que actuar diligentemente para que personalmente no haya una exposición y corporativamente tampoco. Entonces, la lógica del sistema es que esto funciona como varios eslabones que forman parte de una cadena y que cada uno es tan o más importante que el otro. La persona jurídica va a responder independientemente de lo que le pase a este grupo o a este grupo. ¿Ok? ¿Y cuál es la ley o el marco legal? Para efectos simplemente de conocimiento, en abril del año 2016 se publica por primera vez esta norma que les comento, que es la ley 3424. Si alguien tiene interés en leerla, la pueden revisar, si no, igual yo se las voy a explicar, pero esta es la ley, es la partida de nacimiento de la responsabilidad penal de la empresa. Ojo que la norma se titula responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Entonces, cuando uno lee la norma dice, oye, pero me han informado mal, acá dice responsabilidad administrativa, no dice responsabilidad penal. Ese concepto es un fraude de etiquetas, o sea, no es una responsabilidad administrativa, mal llamada responsabilidad administrativa, es responsabilidad penal. ¿Por qué? Primero, porque quien dicta la sanción no es un juez civil o un juez administrativo, es un juez penal, carguancho. ¿Ok? Para que lo entiendan.
Es un juez penal el que puede dictar una medida. Lo segundo es que esta medida se dicta en el marco de un proceso penal, no es un proceso civil. Y lo tercero es que las penas que se van a aplicar a la persona jurídica son penas que están previstas en el Código Penal. Así como la persona natural va a prisión, la persona jurídica tiene un catálogo de penas, que las vamos a ver. Entonces, primero, entender es un sistema de responsabilidad penal, no administrativo. Lo segundo es que esta fue la primera norma de abril del 2016, pero esta norma incorporaba solamente un delito, que es el delito de cohecho activo transnacional. Cohecho activo, cohecho significa coima, corromper, corrupción, o sea, es entregar algo u ofrecer algo. Transnacional significa que es un delito cometido desde un país hacia otro. Caso típico, si yo corrompo a aduanas de un país donde estoy realizando una importación o hago un pago de facilitación para obtener alguna celeridad, constituye cohecho activo transnacional. Esta norma que les comento fue la primera que salió, pero no muchas empresas realizan actividad transfronteriza. Entonces, cuando salió, nadie le hizo caso. Dijo, bueno, no me afecta. Pero en 2018 se crea o se amplía el catálogo y ya se incorporan 3 delitos más, que es el cohecho nacional, que es la corrupción doméstica en la municipalidad, en el gobierno regional, en lo que fuese, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A su vez, estos 3 delitos fueron objeto de una segunda ampliación en agosto del 2018 y se incluye el delito de colusión y tráfico de influencias. En un momento les voy a explicar cada uno de los delitos. En el 2019 se publica el reglamento de la ley y lo que se viene en adelante es que todos los delitos, no solamente estos 5 grupos, generen responsabilidad penal a la empresa. Es decir, para que lo entiendan, al día de hoy, 5 de marzo, ¿no, Eric? 5 de marzo hoy. Sí. 5 de marzo, solamente le genera responsabilidad penal a la empresa estos 5 delitos, al día de hoy. O sea, es decir, si se comete un delito tributario, no va a haber responsabilidad para la empresa, pero para ellos, este grupo sí, y para este grupo sí. Solamente para la empresa no va a haber responsabilidad, ¿correcto? O sea, al día de hoy, la responsabilidad penal para la compañía está situada en estos 5 delitos. Pero lo que se viene es que este catálogo se amplíe, es decir, no solamente estos 5 grupos van a ser objeto de persecución. Como ocurre en otros países como España, todos los delitos que están en el Código Penal deberían generarle responsabilidad y eso va a depender del core de negocio de cada empresa. Por ejemplo, una empresa minera, ¿cuáles son posibles delitos afines a su actividad? Delitos ambientales, que es distinto a una empresa de construcción o a una empresa de tecnología o a un hospital. O sea, cada industria y cada empresa tiene sus propios riesgos penales. Entonces, la lógica es que cuando la compañía hace un esfuerzo por gestionar sus riesgos, no se limite solamente en gestionar estos 5 delitos que la ley exige, sino que amplíe el espectro y diga, ok, más allá de la obligación legal, yo como compañía responsable voy a gestionar otros riesgos penales que pueden estar vinculados a mi actividad. Temas de estafa, de falsedad, temas tributarios, etc. Y en ese esfuerzo es que Incomex ha construido y diseñado su sistema de cumplimiento. El sistema de cumplimiento de Incomex no es un sistema que se agote en lo que la ley dice. El sistema va más allá. Y lo que ha querido hacer la compañía es tratar de gestionar el riesgo penal vinculado a las actividades y procesos que realiza la compañía. ¿Y la lógica cuál ha sido? Solamente es exigible aquel riesgo que es previsible. Por ejemplo, no es previsible que en una empresa como esta se cometa un delito de tráfico ilegal de órganos. No es previsible.
pero en un hospital sí. Entonces, la previsibilidad va de la mano con si el riesgo es inherente al core de negocio. Si es previsible y no lo preveniste, vas a tener responsabilidad. Si no era previsible, tampoco es exigible. O sea, el día de mañana, si se comete, Dios no quiera, algún delito que no estaba en el mapa de riesgos y hay un cuestionamiento por parte de la autoridad, a la autoridad se le dice, oiga, ese delito del cual me estás atribuyendo una negligencia por no haber hecho lo que debía de hacer, no era un delito previsible por mi actividad. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que el análisis de riesgo que uno hace tiene que hacer un análisis de riesgo muy serio, porque si se pasa alguno de los delitos puede generar una consecuencia para la empresa. Yendo ya a lo que dice la norma, estos son los 5 delitos, no todos, los que ustedes tienen que prestar atención, pero son los principales. 1, 2, 3, bueno, son 5 grupos, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 delitos, pero en realidad estos cohechos son uno solo. Les explico. Cohecho es corrupción. Es entregar u ofrecer una ventaja indebida. Si es que, un ejemplo, para obtener alguna licencia o para obtener un contrato o para cualquier interacción con una entidad o funcionario público, se le ofrece al funcionario, no se le entrega, se le ofrece algo a cambio de su celeridad o de un resultado favorable, en ese momento en que se hace el ofrecimiento verbal, ahí se cometió el delito. No importa si se llega a entregar o materializar el ofrecimiento. No importa si el ofrecimiento es absurdo, porque puedo yo ofrecerle algo que no puedo cumplir, no interesa. No interesa si el ofrecimiento es de carácter económico, puede ser de cualquier otra índole. Puede ser también incluso decir, mira, si tú me das esto, yo te consigo un puesto de trabajo para tu sobrino, por ejemplo. Eso es cohecho, eso es corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Ese delito, si es que es cometido por algún colaborador de una empresa, le va a generar, además de la responsabilidad de esa persona, una responsabilidad a la persona jurídica, a la compañía. Otro delito es el de lavado de activos. El lavado de activos lo deben haber escuchado casi a diario y básicamente consiste en dinero o recursos de fuente ilícita, introducirlos al mercado legal para convertirlos en un bien lícito. Es el clásico lavado. Es más, el término lavado de dinero es una frase que se utiliza o que se acuñó en la prensa norteamericana en la época de Al Capone. Al Capone utilizaba las famosas lavanderías, o sea, eran negocios de lavandería, donde él, a través de esos negocios, lavaba dinero. Por eso se acuñó el nombre lavado de dinero. Y ustedes como empresa podrían verse expuestas a que sean cuestionadas por lavado de dinero si es que no hay una debida diligencia de conocimiento de la contraparte. O sea, ustedes antes de relacionarse con una contraparte, con un proveedor o con un cliente o con un socio comercial, tienen que filtrar al cliente, al socio o al proveedor para descartar que en esa operación pueden haber fondos vinculados al lavado de activos. Si ustedes filtran al cliente y cumplen con un estándar de diligencia debida y a pesar de ello se detecta que ha habido un caso de lavado, para ustedes como compañía no va a haber ningún tipo de reproche o cuestionamiento. Pero si no lo realizan y hay una dejadez o hay una inobservancia de estos parámetros, sí les va a generar una responsabilidad. Otro delito es el de financiamiento del terrorismo, que es básicamente lo mismo que el lavado de activos, es descartar que en una operación comercial no hayan fondos vinculados a actividades terroristas. Otros 2 delitos son los de colusión y tráfico de influencias. El delito de colusión es un delito muy similar al de cohecho, que lo que sanciona es
el acto de ponerse de acuerdo con un funcionario público para obtener un contrato o una orden de compra o de servicio. El solo pacto colusorio, ese direccionamiento para que gane tal empresa, es colusión. El caso emblemático más a la mano es caso gasoducto, Odebrecht. Hace unos días, el equipo especial ha formalizado una acusación contra Nadine Heredia por delito de colusión. ¿De qué se le acusa a Nadine Heredia? Se le acusa de haberse puesto de acuerdo con la empresa Odebrecht para que Odebrecht sea la favorecida con el otorgamiento del proyecto gasoducto. En el delito de colusión puede incluso no haber pago de por medio. Fíjense la diferencia. O sea, puede ser que yo me coluda y no entregue nada, pero el solo pacto ya constituye un hecho criminal y tiene una gravedad mayor al de cohecho. O sea, la colusión es, en términos cuantitativos y cualitativos, más grave que el cohecho. Así ella no tenga, digamos, el poder o el cargo para poder direccionar el primera dama. A ver, claro, a ver, lo que pasa es que la colusión tiene dos partes, el funcionario público y el privado. En el caso de Incomex o de cualquier empresa, va a responder por ser cómplice primario, es decir, la empresa es la que se pone de acuerdo con el funcionario público para que sea la empresa la favorecida con la buena prueba. Esa es la responsabilidad de la empresa. Ahora, si con quien yo negocié era un funcionario con las facultades para tomar esa decisión, en primer lugar, para la empresa no debería ser una cuestión a analizar. La empresa no debe relacionarse ni coludirse con un funcionario con o sin capacidades. Primero. Segundo, y ya si queremos entrar a un análisis de este caso concreto de Nadine, a mi juicio sí existe esta condición de funcionario público de facto. Porque el funcionario público no solamente es aquel que formalmente es designado como tal, sino quien ejerce en los hechos una gestión idéntica a la que ejercería un funcionario. Además, esto no es nuevo. Ya en la época post-Vladimiro Montesinos, él fue el primer caso que fue sancionado bajo esta teoría del funcionario de facto, sino que, claro, ya nadie la recuerda o no la quieren recordar. Pero a mi modo de ver, esa tesis de la Fiscalía, no otras con las que no comparto, sí es correcta. Entonces, estos son los delitos que generan responsabilidad a la empresa. Sí. En tu explicación posterior vas a poner ejemplos de su día a día de ellos. Sí. Que tal vez el tema de que si ellos le ofrecen a un cliente que les van a dar, no sé, pues una gift card, o que se van a dar tal o cual bonificación por la compra de volumen para que no les quede. Sí, no, sí, sí. En un momento lo vamos a conversar. ¿A quiénes alcanza la ley? La ley alcanza a toda empresa con o sin fines de lucro, a un club, a una ONG, o sea, es decir, a todo tipo de organización de personas, la ley le alcanza. Lo segundo, y esto es muy importante, es qué personas pueden generarle responsabilidad a la compañía. En primer lugar, el personal. Cualquier colaborador, desde el accionista hasta el último eslabón en la cadena de una corporación, si se comete uno de estos delitos, le genera una responsabilidad penal a la compañía. Pero eso es muy importante, también los terceros, los proveedores. Si ustedes contratan a un consultor, a un abogado, a un externo para que realice en representación de Incomex algún tipo de gestión, y ese tercero incurre en una práctica de las que he descrito, aun cuando no esté contractualmente en planilla o vinculado a la organización, ese tercero le va a generar responsabilidad penal a Incomex, ¿no? Un ejemplo concreto es el del abogado. Si al abogado le da algún incentivo para que realice un pago indebido y esta persona de alguna manera logra un objetivo, la empresa puede asumir responsabilidad.
También dentro de la lógica privada está el administrador de facto o la persona que de facto realiza algún trabajo. Es decir, no tiene que estar en planilla, no tiene que tener contrato por recibos por honorarios. Puede ser el sobrino del dueño que vino por 15 días a hacer un trabajo en el área de marketing, a prestar apoyo, no tenía contrato, vino por 15 días y lo mandaron a hacer una gestión en la municipalidad y se le ocurrió hacer un pago. Esa persona que no tiene ningún vínculo formal con la compañía, pero por realizar de facto en los hechos alguna gestión para la compañía, también le genera responsabilidad a la empresa. Entonces, este es el universo de sujetos o personas que podrían generarle un problema a la empresa. Y entramos ya al tema de lleno, que es cuáles son las penas. Es decir, si ocurre esto, ¿cuáles son las posibles sanciones? ¿Para quién? Para la empresa. La primera es la multa. La multa, como ven acá falta un 0, es de 10 UITs hasta 10.000 UITs. ¿Alguien sabe cuánto está la UIT? Bueno, estamos hablando de 42.000 soles a 42 millones de soles. La posible multa que podría recibir la empresa si es que se produce. Como verán, no es un monto menor. Inhabilitación. Prohibición de contratar con el Estado. Es decir, la empresa puede ser inhabilitada con carácter definitivo para proveerle al Estado. Prohibición de llevar a cabo actividades de la misma naturaleza. Si el evento se produjo en una importación, podría decir un juez, a partir de ahora la empresa no importa más. Suspensión de actividades sociales entre 6 meses y 2 años. Cancelación de licencias, concesiones y derechos. Clausura de locales, establecimientos con carácter temporal o permanente. Y la sanción más grave es la disolución de la persona jurídica. Es la partida de defunción de una persona jurídica, es decir, no existe más. Se acabó la empresa. ¿Correcto? Estas son las penas que puede recibir la compañía si es que el sistema de prevención no funcionó bien, y esta es una tarea y responsabilidad de todos. No de uno, no de dos, no de tres, es de todos. Hay un compromiso al cual ustedes tienen que coadyuvar con la finalidad no solo de evitar que la casa donde ustedes se encuentran se vea expuesta, sino que también ya a nivel personal no sufran algún tipo de consecuencia. Esta es la parte, este es el incentivo de la norma. Es decir, hasta el momento hemos visto todas las consecuencias que pueden haber. Pero la norma entrega un mecanismo para el cual la empresa puede apelar a efectos de evitar una responsabilidad. Y es la implementación de un compliance program. Es de un sistema o un modelo de prevención, que es lo que se ha hecho. La norma te dice, si tu empresa implementas un sistema de prevención que tenga estos 5 elementos, la consecuencia va a ser que si lo implementas antes que se comete el delito, la empresa está exenta de responsabilidad. O sea, ninguna de estas sanciones se le va a aplicar a la empresa. Si lo implementas antes y correctamente al 100%. Si lo implementas después de cometido el delito, o si lo implementas antes pero no estuvo bien diseñado y bien implementado, te servirá solo como un atenuante. Acá un paréntesis. Perú es uno de los pocos países a nivel mundial que establece que tener un sistema de compliance constituye un eximente completo. Normalmente en otros países es tan solo un atenuante. Chile, sin ir muy lejos, que es nuestro vecino, que tiene esta norma desde el año 2009, o sea, es decir, hace 11 años, tener un sistema es solo un atenuante, no es un eximente. En Perú le han dado un mayor valor, un mayor incentivo. Pero como hay un mayor incentivo, va a ocurrir algo que es muy importante. No van a valer los compliance meramente cosméticos o de papel. O sea, esas políticas de papel como las de Odebrecht, muy bonitas, muy bien redactadas, pero que no sirven para nada, porque en la práctica
no son realidad, simplemente son políticas meramente cosméticas, ese papel mojado que le llama la doctrina no va a hacer que la empresa eluda una responsabilidad. Para que la empresa eluda una responsabilidad se tiene que verificar que ese sistema de cumplimiento, esa cultura de legalidad, realmente estuvo introducida en cada uno de los procesos de la empresa. Y estos son los elementos. El primero es que exista un encargado de prevención. O sea, una persona al interior de la compañía que va a ser una suerte de oficial de cumplimiento, cuya labor es absolver dudas o consultas de cada área y supervisar la correcta ejecución de las políticas. Ya en su momento, corrígeme Eric, se va a difundir quién va a asumir esa función de oficial de cumplimiento, ¿no? Todavía está en evaluación, próximamente se explicará cuál es el rol que va a cumplir. El segundo elemento es que exista un correcto análisis de riesgos. Hemos hecho durante más de un año un levantamiento de procesos para ver por cada área cuáles son los riesgos que puede presentar. Eso ya está reflejado en un documento que pronto será compartido. El tercer elemento es un canal de denuncia. Va a haber a disposición de ustedes un canal específico donde se canalicen cualquier tipo de hecho que conozcan o que posiblemente pueda presentarse, no solamente en términos de corrupción, sino en términos de código de ética, de una serie de posibles infracciones. Es un canal que tiene que nutrirse con la información que provean los propios colaboradores y está abierto también para terceros, para clientes, para proveedores. Esto también va a ser oportunamente puesto a disposición y se va a establecer la manera en cómo uno gestiona este canal. Lo cuarto es lo que estamos haciendo hoy, es una capacitación. Sin capacitación, los colaboradores no pueden saber en qué consiste el sistema y cómo aplicarlo. Es fundamental que haya una capacitación por lo menos una vez al año. Y lo quinto es el monitoreo continuo. Hoy día este sistema tiene unas características en función al negocio de Incomex de hoy, pero el negocio de Incomex de hoy puede ser distinto al del próximo año. Por ejemplo, porque ustedes de repente al día de hoy el 5% de sus ventas es al Estado y por decisión corporativa el próximo año resulta que el 50% de las ventas va a ser al Estado. Imaginemos, obviamente que el modelo diseñado hoy tiene que adecuarse a las nuevas características de lo que ocurre en el futuro. Por eso se dice que es un sistema vivo, dinámico. Estos son entonces los 5 elementos para que no haya una responsabilidad que asuma la empresa. ¿Quién va a controlar o quién va a decir si tu sistema, el sistema de Incomex, es bueno o malo y cumple con estos requisitos? La Superintendencia de Mercado y Valores. ¿Por qué la Superintendencia de Mercado y Valores? Ni ellos saben, es más. De hecho, se enteraron cuando se publicó la norma. Dijeron, nosotros somos. No sabían. No importa si la empresa cotiza en bolsa, puede ser una pyme, puede ser una empresa de construcción. La superintendencia, por cuestiones del destino, es la entidad que en el Perú va a regular si el sistema está bien diseñado o no. Pero este control o esta supervisión no es un control ex ante, o sea, no es que van a tocar la puerta mañana y la SMB va a preguntar, Incomex, ¿tienen un sistema de prevención? Y uno responde, no. Como no lo tienes, te voy a multar. Eso ocurre, por ejemplo, en el tema de PLAF, de prevención de lavado de activos, donde es una obligación tener el sistema y si no lo tienes pueden haber multas. Este sistema es un sistema voluntario. O sea, Incomex podría haber optado por no implementarlo. No hay una consecuencia legal por no implementarlo. Pero hay una consecuencia muy grave en términos de responsabilidad penal si no se implementa. Entonces es casi una necesidad imperiosa y además que es un criterio que ya a nivel mundial Incomex, a través de sus políticas, viene gestionando. Entonces la SMB va a ser el órgano que va a revisar la eficacia del modelo de Incomex o de cualquier otra empresa cuando se produzca un delito. Se produce un delito, el fiscal abre una investigación y le pregunta a la persona que ha cometido el delito, ¿para qué empresa trabajas? Para la empresa X, ¿ok? A la empresa X le preguntarán, ¿usted tenía un sistema de cumplimiento? Sí, acá está.
la SMB tiene el plazo de 30 días para analizar y emitir un informe. Y dirá, ¿tu sistema es un sistema idóneo o no es idóneo? En realidad es muy subjetivo, porque como en 30 días la SMB puede valorar si realmente el sistema funcionaba. Hay unos parámetros que se van a fijar, pero lo importante es que para que el sistema sea apreciado como un sistema eficaz, lo primero que tiene que advertir la SMB es que todos lo conocían. O sea, si es que ustedes realmente no conocían del sistema, de nada sirve que las políticas estén muy robustas o muy bien diseñadas. Lo primero es la internalización de lo que tratamos de explicar para que ustedes capten la idea. No tienen que captarla al 100% hoy, pero sí quedarse con lo fundamental, que es aprendan a gestionar el riesgo penal dentro de su actividad. Así como gestionan otros riesgos, gestionen también el riesgo penal. Es un riesgo tan importante que no debe ser dejado de lado. Entrando ya a lo que se va a proporcionar como material, como kit ético o como herramientas para que ustedes conozcan el sistema de INCOMEX, es un programa de cumplimiento. Un programa de cumplimiento es un documento matriz en el que básicamente se van a recoger aspectos generales de cómo funciona todo este sistema del que he venido hablando. Quiénes son los órganos de cumplimiento, cómo funciona el canal de denuncias, cómo opera el oficial de cumplimiento, cuáles son los riesgos principales de la compañía. Todo esto que hemos conversado va a estar reflejado en este documento que va a ser proporcionado. De tal manera que el entorno de control, traducido esto en términos de auditoría, con este modelo va a quedar reflejado así. Está el directorio que encabeza y que da el impulso para que el sistema funcione, y va a haber una primera línea de control. La primera línea de control está compuesta por cada gerencia o por cada unidad de negocio o producto de la compañía. Es muy importante que este liderazgo se impulse desde las gerencias y que se designe al interior responsables de cumplimiento que coadyuven a la tarea del oficial. No se asusten que esto no es burocrático, esto no les va a demandar el valioso tiempo del cual ustedes disponen, tienen que simplemente dedicar un momento de su espacio para gestionar adecuadamente este tema. Y los colaboradores. Esta es la primera línea de control. La segunda línea de control está situada en el oficial de cumplimiento normativo, que será informado quién va a asumir ese encargo. Y finalmente hay un comité de cumplimiento normativo. El comité básicamente toma una decisión. Imaginemos que alguien presenta una denuncia a través del canal de denuncias. Esta denuncia, además, es una denuncia que va a ser tratada con el carácter de confidencial, es decir, no se va a revelar la identidad de quien ha denunciado. Puede ser incluso una denuncia anónima. Ustedes pueden optar de identificarse con nombre y apellido, o puede ser una denuncia anónima. Obviamente que la denuncia anónima, de alguna manera, en algunos casos, genera que haya una verificación más rigurosa sobre la veracidad de la denuncia, porque en el momento en que uno no se identifica, de alguna manera, no es el mismo nivel de solidez que podría presentar una denuncia con nombre propio, pero finalmente no hay ninguna restricción. Sea cual sea, va a haber una confidencialidad y esa denuncia que se presente va a seguir una investigación y esa investigación va a traer un resultado, si la denuncia realmente era correcta o no. ¿Y quién toma esa decisión? El comité de cumplimiento, que es la tercera línea. Ellos deciden si efectivamente la denuncia es una denuncia fundada o no y qué hacer. Comunicar el hecho ante el Ministerio Público, desvincular a un trabajador, en fin, lo que corresponda. Este es el órgano o el entorno de control y afuera de esto, como ven, está el regulador, que es la Superintendencia de Mercado y Valores. Esto ya lo hemos visto. Esto es lo del canal de denuncias, que también lo hemos explicado.
¿Qué se puede denunciar? Se va a poder denunciar no solamente temas vinculados a casos penales, sino infracciones al código de ética, reglamento interno, en fin. Esto ya también va a ser materia de explicación. El procedimiento va a tener varias etapas. Y acá entramos ya a los entregables, o sea, es decir, a cuáles son en concreto las principales políticas que ustedes tienen que leer y entender y aplicar. Y ahí vamos a entrar a una casuística. La principal política es la política anticorrupción. Y esta política anticorrupción, lo van a ver con detenimiento, no se guíen por la diapositiva porque esto después lo van a ver, tiene una parte en la que se establece cómo deben interactuar con un funcionario público. Yo sé que para muchos a veces esto genera algún tipo de resistencia natural, pero la ley o este sistema te obliga a tener un sistema que regule el alcance. Pongo un ejemplo. Si yo tengo que conversar con el gerente de logística o con el responsable de un gobierno regional, la lógica debería estar vinculada a la exigencia de la política. La política va a decir que para ir a hablar con esa persona no puede ir, por ejemplo, uno, tienen que ir dos. El medio de comunicación con el cual yo establezco un contacto con el funcionario tendrá que optarse como primer orden por un medio de comunicación formal, es decir, correo electrónico, el teléfono de la entidad, visitas en el despacho de la entidad o en Incomex, eso va a estar regulado en una política, el lenguaje a utilizar y el contenido de la conversación. Claro, cuando yo les digo esto dirán, oh, entonces ya no puedo hacer negocios porque ya, entonces si no puedo ir a ver al funcionario en otro contexto, o si no puedo llamarlo por WhatsApp, o si no puedo mandarle un SMS, o si no puedo entrar a Facebook, o si no puedo hacer muchas cosas que no necesariamente pueden tener una connotación irregular, pero que es una práctica. Esto también está contemplado en la política, o sea, la política está hecha para que exista un balance entre no descuidar la operativa, pero no dejar de proteger o de regular lo que tiene que regularse. Y como toda política es una política sujeta siempre a actualización, porque ustedes son los primeros que pueden nutrir de información al oficial de cumplimiento para hacerle ver si esa política es una política real que se cumple o es una política que en la práctica no funciona. Y esto dará motivo a que con la actualización periódica del sistema esa política termine ajustándose. Ustedes son los destinatarios de la política y quien tiene que cumplir. Esta política además tiene otros acápites como políticas de regalos, políticas de auspicios, políticas vinculadas a contratar con el Estado, políticas de cómo incorporar a un nuevo trabajador, a un nuevo proveedor. Y sobre la base de esto existen muchos casos que podrían presentarse. Un caso típico es que ustedes puedan diferenciar lo que constituye una cortesía comercial de un tema de cohecho. Algo importante es que no les he comentado porque no está en la norma, pero sí se aplica, es que así como existe delito de cohecho público, hay ahora delito de cohecho privado. Es decir, si ustedes para ganar un contrato con un cliente privado, no público, otorgan incentivos a ese cliente, al de logística, al gerente general, a quien sea, por ejemplo, una invitación a una feria, merchandising, un curso, lo que fuese, esto podría significar que se cometa un delito de cohecho privado. O sea, va a haber una línea muy delgada entre lo que es la cortesía comercial y los actos de corrupción. Esta línea delgada va a estar reflejada en una política donde ustedes van a poder saber si es que se recibe un regalo, ese regalo, qué tratamiento hay que darle. Si se entrega un regalo, en qué momento se puede entregar un regalo,
a quién se puede entregar un regalo, en qué fechas, de qué montos. Es decir, el problema no está en que esta práctica desaparezca. El problema está que la práctica no esté regulada. Lo que importa es que lo que ustedes hacen como día a día y que es muy usual porque en el ámbito, yo recibo siempre por Navidad botellas, te regalan agendas, cosas, que uno lo ve como una práctica, como una costumbre usual, pero que hoy, en el mundo del compliance, en este mundo donde no solamente hay que serlo, sino parecerlo, como decía Eric, hay que tener mucho cuidado, porque eso puede ser malinterpretado y puede ser utilizado por la competencia de ustedes para denunciarlos, porque este delito de cohecho privado, quien puede denunciar es el competidor. O sea, ustedes ganaron una licitación privada y el competidor que perdió, con la finalidad de desprestigiarlos a ustedes, podría presentar una denuncia por delito de cohecho. Y si es que en esa denuncia se acredita que ha habido un acto que puede generar o que puede ser considerado como un delito de corrupción privada, habría un nivel de exposición. ¿Querían hacer una pregunta? Sí, no. Ese tema me ha causado varias preocupaciones. Me ha encantado que esté mi equipo de PMS aquí. Lo que pasa es que tenemos muchos casos medios extraños que yo no sé si van a estar dentro de las casuísticas que vamos a tener. Como por ejemplo, a veces las marcas nos dicen: ok, vamos a facturar ese negocio, estamos viendo el 7% de margen y nos dicen: oye, te voy a dar un 1% más de margen, te voy a bajar el costo y con esa plata genera una reserva porque a tal cliente para que le paguen la entrada al Discovery. Es un evento en Estados Unidos. Y nosotros ejecutamos, o sea, facturamos al 8, hacemos la reserva del 1 y con ese 1 le pagamos el salario. Ya con esa idea me suena que es un grupo de cosas. A ver, para que no se alarmen, no existe un sistema de prevención que sea infalible, ¿correcto? O sea, por más que ustedes implementen un sistema muy robusto, muy riguroso, siempre puede haber alguien que eluda los controles. La norma está creada no para que el sistema sea infalible, sino para que el sistema sea razonable. Es decir, la empresa lo que va a procurar es implementar una política que tenga un correlato, primero con la operatividad de ustedes, pero que no descuide el tema legal. Esta armonía, este balance es difícil de encontrar, porque a veces eres muy riguroso y dejas al lado la rentabilidad y la operativa. O a veces eres muy rentable, pero te olvidas del tema legal. Ese punto medio es al cual evidentemente ustedes tienen que arribar, pero que ninguna empresa a nivel mundial lo logra alcanzar con la primera difusión de una política, porque como les repito, las políticas son perfeccionables y va a depender mucho de los insumos y del feedback que ustedes le den al oficial de cumplimiento y a la empresa para decir: oye, mira, esta política está bien implementada en estos aspectos, pero en otros no. De hecho, esto es importante porque política que no se cumple es una política que no sirve. Es decir, si la política es muy buena, pero no se cumple, es mejor no tenerla. Así que en ese sentido, tienen que procurar atender a las características y siempre lo mejor es consultar. O sea, yo sé que esto puede generar una nueva cultura o una nueva forma de entender el negocio, pero a veces es mejor consultar. Para eso está el oficial de cumplimiento o está el responsable de cumplimiento del área o el gerente del área que canalizará la consulta. Siempre es mejor. O sea, es mejor pecar por exceso que por defecto. Como repito, esto igual va a ser objeto de una regulación y de una concreción en cada caso, pero esa es la lógica. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si es que ustedes en el marco de una licitación pública, ya en el ámbito público, ustedes tienen que armar una oferta, una propuesta al Estado. ¿Y qué pasa si en esa oferta ustedes tienen acceso previamente a las bases administrativas? Porque el funcionario que quiere trabajar con Incomex, porque considera que Incomex es una empresa buena, seria, y no quiere trabajar con otra empresa, les entrega las bases del concurso
para que ustedes tengan una estrategia o una ventaja comparativa y ustedes puedan ganar el concurso. No porque haya algo de corrupción de por medio, sino porque consideran que Incomex debería ser la beneficiada con ese proyecto. Ese hecho hay que tener mucho cuidado, porque eso constituye una práctica que, si es que se llega a identificar, generaría responsabilidad a la compañía. Lo mismo ocurre con el tema de regalos a funcionarios públicos. O sea, a partir de ahora, algo que sí está completamente prohibido, donde no hay margen de negociación, es que están prohibidos los regalos o los obsequios a funcionarios públicos, sin importar la cuantía y sin importar el valor. Hay márgenes de discrecionalidad donde ustedes van a poder tener ciertos parámetros, pero hay márgenes donde de ninguna manera, lamentablemente, se puede permitir una exposición a la empresa. Sí. Yo veo temas de gobierno acá en Incomex, o sea, mucho a veces se dimensiona el tema del producto, de todo eso, pero por ejemplo, se da el caso que a veces el partner te comparte información, como por ejemplo los TDRs de una solución que va a salir. O sea, los documentos no llegan a ser públicos, pero el contacto, como tiene llegada, por decirlo de alguna forma, te dice, oye, ¿saben qué? Necesito como que dimensionar esta solución. Al que nosotros nos compartan por correo electrónico, con el logo de la entidad. Ahí, o sea, por lo que estoy entendiendo, eso está recontra mal y que nunca más lo deberían volver a hacer. Sí. Sí. Has puesto el ejemplo perfecto. O sea, quiero tenerlo claro. Sí. Aun cuando ustedes no sean los que directamente vayan a venderle a la entidad. No, nosotros no le venderíamos, o sea, nosotros sino que quiero tener un poco claro porque es algo que pasa día a día y pasan 100 veces al día. Entonces, quiero tenerlo claro porque nosotros ya no tenemos la política de facturarle al Estado. O sea, Incomex no le vende al Estado, pero sí trabajamos los negocios a través de canales. Correcto. Los canales son los que le van a proveer al Estado si comparten esa información. Entonces, a mí me parece muy delicado lo que estás diciendo y sí me gustaría saber porque obviamente, como tú dices, por omisión uno puede caer en algún problema. Y ahí, o sea, a ver. Eso vendría a ser el tercero que mencionabas antes. Sí. El proveedor, sino el cliente. Sí, también. Y además hay un tema. Yo creo que tampoco perdamos de vista que en el Perú hay una manera de hacer negocios y hay una forma en que las empresas se autogestionan que es muy distinta a culturas como Suiza o como otros países. Tampoco creo yo que debemos llegar al extremo de decir, por ejemplo, en el caso que pones, de decirle a este socio estratégico, a este canal, no me compartas nada y no hay negocio y te veto, no. ¿Cuál sería, en mi modo de ver, una manera? Es tener con cada canal unas reuniones donde se les expliquen las políticas que tiene la compañía. Si este canal quiere proveerles información de ellos, bueno, pues ellos tendrán que en todo caso obtener esa información, que verán cómo la obtienen, y esta información primero no puede ser compartida a ustedes con logos de la entidad, no podrá ser, ellos por ejemplo tendrán pues que hacer una ayuda a memoria o tendrán que hacer algún documento donde ustedes les compartan información del cliente, pero que no esté vinculada a información que ellos han obtenido del Estado. Ah, pero ellos copian pega. No, ni copia y pega, reenvía, no. Reenvía. Es más, abajo es hasta el contacto del funcionario. Todo el funcionario. Bueno, pues. Bueno, ahí nomás falta las esposas nomás que vayan con el correo. ¿Ya? Bueno, a ver, tampoco eso lo tomen como una situación que no tiene un margen de actuación. Es decir, hay zonas grises y casos donde claramente hay una prohibición expresa. Yo lo que recomiendo es estas dudas o consultas que ustedes tengan, convérselas en el equipo, trasládense a la oficial de cumplimiento, a la gerencia, para que haya un tratamiento y haya una manera en que ustedes puedan seguir desempeñando sus actividades, pero exponiendo lo menos posible la compañía. O sea, la lógica de esto es,
Porque si no sería muy fácil, ¿sabes qué? A partir de ahora no se hace nada, no se trabaja, no se reciben correos, el riesgo es cero, ¿no? El riesgo nunca va a ser cero, o sea, la tolerancia cero, el riesgo cero no existe. Lo que hay que hacer es que ese riesgo sea el mínimo posible para que el nivel de exposición de ustedes y de la compañía sea menor, y de esa manera ustedes pueden tener un posicionamiento mejor. Algo importante de cara al tema de la importancia del compliance. Las bases administrativas establecen que tener un sistema de compliance constituye 2 puntos adicionales en el puntaje que te puede otorgar la entidad pública. O sea, es decir, tener un compliance constituye un valor agregado que se traduce en que para ganar una licitación puedes obtener una mejor calificación. Eso ya está entrando en vigor este año y eso es muy importante porque si por un lado vemos lo que podría equivocadamente causar como efecto negativo tener compliance, hay que ver el aspecto positivo, que mientras mejor cultura de legalidad y de ética tengan, ya el Estado está premiando esa actitud del empresario y generándole una mejor ventaja dentro del marco de una licitación. Además de estas políticas de anticorrupción, de regalos, etc., hay otras políticas distintas para cada área. O sea, para logística habrá una política de proveedores, donde tendrán que ver qué proveedor es el que ingresa, un proceso de homologación. La lógica es con quién me relaciono y cómo me relaciono. Esto es como un matrimonio. Primero, antes de firmar, tienes que saber cómo es la persona para después no terminar divorciándote. A veces es irremediable, pero lo que importa es el inicio de la relación contractual y también durante la relación contractual, porque yo puedo trabajar con un cliente que al día de hoy no tiene ningún problema reputacional o de lavado de activos. Pero 2 años después, como no lo monitoreó el cliente, resulta que ese cliente vendió, el accionariado cambió y ahora los dueños son, pues, no sé, personas vinculadas a la minería ilegal. Entonces, ese cliente que en el día 1 no era un cliente reputacionalmente peligroso para Incomex, 2 años después puede constituir un peligro. Por eso es que la diligencia debida es una diligencia al inicio y durante. Eso es muy importante. Eso opera con clientes, con proveedores, con trabajadores. Igual el área de recursos humanos va a tener una política de admisión de personal donde de alguna manera igual la empresa tiene que velar porque el personal que entra sea un personal que cumpla ciertas características. Esa es la lógica detrás. O sea, la lógica, y como resumen, para ya ir finalizando, es que esto es un sistema o una herramienta de ayuda y es un sistema que primero les va a generar un valor estratégico importante con la competencia de ustedes. O sea, es decir, tener un sistema de compliance, además que suena bonito, suena a algo que en la práctica va a tener un beneficio cuantificable. Es decir, ya en este mundo en el que vivimos, no van a haber inversionistas, no van a haber empresas que se relacionen con otras empresas si las empresas no tienen un sistema como este. Esto es una exigencia ya de mercado. Entonces, lo que hay que hacer es que este sistema sea un sistema amigable, pero un sistema seguro. Un sistema que funcione y un sistema que los ayude a gestionar de mejor manera su día a día.